Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Bienvenidos a nuestro primer devocional del año, y para eso yo quisiera tomarme un tiempo para leerles el inicio de una extraordinaria historia que yo le invito a que, si usted no ha tenido la oportunidad de leerla completa, lo lea. Yo sé que Dios va a hablarle a su corazón. Mire, no va a tomar más de media hora, 20 minutos para leer completo la historia, que hoy la voy a tomar y vamos a especificar unos puntos que nos van a servir para nuestro primer devocional de este nuevo año. Y déjeme entonces leerles los primeros versículos, y donde me detenga, pues comenzaremos el devocional que vamos a compartir, y que le tengo un título a este devocional que yo se lo daré al finalizar la lectura. La historia se encuentra en el libro de Ruth. Todo el libro de Ruth lo vamos a estar analizando basados en un enfoque importante. Pero vamos a lo primero, a la lectura. Capítulo 1, del 1 en adelante. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no habían reyes, sino que al pueblo lo defendían libertadores ocasionales. Era una época donde no hubo cosechas y la gente no tenía para comer. Por eso, esta familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelec, la esposa se llamaba Noemí, y los hijos se llamaban Malón y Kelión. Transcurrió el tiempo. Después de haber llegado a Moab, Elimelec murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Transcurrió más tiempo y Malón y Kelión se casaron con mujeres de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero pasados unos 10 años, también murieron Malón y Kelión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Un día, Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel, dándole abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para regresar a Judá. Todavía no había caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita que se casen otra vez y que formen un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle: no queremos separarnos de ti, por favor déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó: váyanse, ¿para qué me van a seguir? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes, y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aun si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso no es justo. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin, Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más,
pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron y llegaron a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían: miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo: por favor, ya no me llamen dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo, ahora que regreso Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me han de llamar dulce? Si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir. Fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de cebada. Mire cómo termina este capítulo 1. Esa es la clave de la historia. Cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de cebada. Quiero que usted observe que para Noemí estaba terminando algo, pero para Belén y todos los que vivían ahí estaba empezando la cosecha de cebada. Quiero que observe, por favor, una vez más el hecho que yo puedo pensar que para mí ya no hay más, pero esa es mi perspectiva. Pero el mismo capítulo donde, según la apreciación de Noemí, ya no había más para ella, el mismo capítulo nos muestra que sí había, porque cuando llegaron a Belén, dice la frase final, estaba empezando algo, la cosecha de cebada, y eso era una señal. Hermanos, hermanas, muchas veces juzgamos nuestra historia solo por lo que sentimos en el momento. Cuando un capítulo se cierra con dolor, pensamos que así va a ocurrir siempre a lo largo de nuestra vida. Y así sentía Noemí cuando regresó a Belén con las manos vacías. ¿Por qué? Porque no había hecho nada, con el corazón herido. ¿Por qué? Porque se había ido con esposo y con hijos, y ahora regresa sin esposo y sin hijos. Y para ella ya no había esperanza. En la mente de Noemí creyó que ya no tenía futuro, su historia había terminado. Pero cuando leemos, cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de cebada, esta frase nos está queriendo decir que Dios apenas estaba comenzando a escribir otro capítulo. Escuche bien, lo que para Noemí era el final, para Dios era un nuevo comienzo. Por eso déjeme llevarle a las siguientes reflexiones bajo el tema: el final de un capítulo es el inicio de otro. Bienvenidos. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.
Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Una vez más le recuerdo lo que vamos a hablar basado en la vida de Noemí. El final de un capítulo es el inicio de otro. ¿Cuántos creen eso? Y aunque usted no lo crea, este mensaje tiene como fin de parte de Dios que usted crea que el final de un episodio de su vida solo está marcando el inicio de otro. Y ojo, porque nosotros acabamos de terminar un episodio de nuestra vida. Se nos fue un año. Y mi pregunta es, ¿cómo fue el final de ese año? Si usted tuvo un final duro, difícil, desesperanzador, usted va a ser tentado a actuar como Noemí. Porque Noemí regresó sin esperanza. Y yo quiero que observe por qué Noemí tuvo esa actitud. Ella regresó sin gozo. Y regresó y terminó su capítulo con amargura. Lo ideal es que terminemos un episodio con gozo y lo empecemos con gozo. Pero tal vez usted que me está escuchando no es así. ¿Por qué Noemí está terminando su episodio con amargura? Pierde a su esposo, perdió a sus 2 hijos. ¿Qué significó para eso en la vida de Noemí? Perder estabilidad, perder seguridad, no ver un futuro prometedor, hasta llevarla a perder su identidad. Observe, por favor, lo que la Escritura dice en el verso 20. Ya no me llamen Noemí. ¿Sabe qué es lo que significa Noemí? Agradable, dulce, placentera. Ella pidió, llámenme amarga, llámenme Mara, dice la Escritura. Vemos acá que Noemí creía que Dios ya no tenía nada para ella. Que Noemí creía que Dios se había olvidado de ella, sin saber que Dios estaba preparando un nuevo episodio para su vida. Y hoy estoy acá, desde este micrófono, para traerle a usted, estimado hermano, a usted, apreciable hermano, a cada uno de ustedes, tengo una palabra de Dios, y la palabra es: el final de un capítulo es el inicio de otro. Lo que para Noemí era el final, un final trágico, para Dios era un nuevo comienzo. Tu final es un nuevo comienzo de Dios. No sé, estimado hermano, estimada hermana, si identifican con la actitud de Noemí. Probablemente que sí. Muchos cerraron su año con mucho llanto, pero no de gratitud. Cerraron su año de rodillas, pero no porque estaban adorando al Señor, sino porque estaban amargados, frustrados, solos, molestos. Y eso les ha llevado a etiquetarse aspectos que usted tiene que entender que no es por allí que usted debe de ir. Noemí traía en su mente que ya no tenía ni sentido su nombre. Por eso es que ella pidió que ya no la llamaran por su nombre y se cambió de nombre. Porque Noemí había perdido la esperanza.
¿Usted perdió la esperanza de su salud? ¿Usted perdió la esperanza por la muerte de un ser querido? ¿Usted perdió la esperanza por la pérdida de algo? Déjeme decirle que sí, ese es el final de un capítulo, pero no es el final de la historia. Cuando finaliza un capítulo es porque Dios está empezando uno nuevo. Y por eso este año es una forma de entender que Dios está comenzando algo nuevo para cada uno de nosotros. Y usted tiene que entender que a pesar de que se ha etiquetado que para usted no hay futuro, no hay seguridad, no hay estabilidad, Dios le quiere enseñar que es todo lo contrario. Ahora, déjeme mostrarle cómo es que eso sucedió en la vida de Noemí, porque ese ejemplo nos va a ayudar a nosotros a poder entender lo que Dios va a empezar a hacer o ya está empezando a hacer en nosotros. ¿Cómo es que Noemí pudo superar su capítulo trágico y comenzó a vivir su capítulo glorioso? ¿Cómo usted puede cerrar un año duro, difícil y empezar a desarrollar un año de bendición, de esperanza, de futuro, de victoria? Ponga atención a los siguientes detalles. Cuando Noemí se quedó sola porque perdió a su esposo, tenía a sus hijos. Cuando Noemí perdió a sus hijos, tenía a sus nueras. Cuando Noemí perdió a Orfa, tenía a Ruth. Y Ruth no se separó de ella. Y quiero decirle que lo primero que Dios utiliza para empezar a trabajar un nuevo comienzo en nosotros es enviarnos a personas fieles. Yo quiero que usted piense que en las últimas semanas, en el último tiempo, Dios ha enviado a personas a su lado. Personas con el espíritu de Ruth. ¿Cuál es el espíritu de Ruth? El espíritu de Ruth o la actitud de Ruth fue muy distinta a la actitud de Orfa. Porque Orfa dijo, yo sí me regreso. Pero Ruth decidió quedarse. Y no solo decidió quedarse por conciencia, decidió quedarse por convicción. Porque ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth no solo fue una nuera fiel, Ruth se dio cuenta de que en la vida de esa familia, de su esposo cuando estaba vivo, de sus suegros de su suegro cuando estaba vivo y de su suegra, había algo especial, gracia de Dios. Y cuando ella lo detectó, dijo, aquí hay algo especial. Y es lo que algunas personas que Dios ha permitido llegar a su vida dicen de usted. Tal vez es la persona que menos esperamos a que Dios vaya a usar. Realmente, muchas veces nosotros ponemos nuestra expectativa en ciertas personas. Nos pasa como las de Samuel. Pensamos que aquellos muchachos primeros hijos de Isaí era el futuro rey, pero nunca pensó el profeta Samuel que un patojito, un adolescente, era el que Dios había escogido. Tal vez usted ha pensado de que su hijo mayor, sus hijos mayores o los más preparados serán los que van a acompañarle. Y no es así. Puede ser que sean los menores o viceversa. Pero quiero que note lo que empieza Dios a hacer en la vida
de una mujer que había pensado que ya no tenía futuro. Sí tenía, simplemente estaba comenzando un nuevo capítulo. Ruth se va a convertir en el instrumento de la gracia de Dios, porque si Ruth se hubiera ido, Noemí se hubiera tenido derecho de considerar Dios me dejó, pero Dios nunca la dejó, porque a su lado había una persona que le estaba acompañando. No es lo mismo que uno piense, esta es la persona que yo quiero, a decir, esta es la persona que Dios ha escogido. A veces uno piensa en un familiar y a veces no será un familiar, a veces será un extraño, un vecino, un hermano en la fe, pero ahí Dios está mostrando su gracia. Ruth se convirtió en instrumento para el nuevo capítulo de vida que iba a venir a Noemí. En otras palabras, Ruth se iba a convertir en una respuesta silenciosa a la amargura que estaba experimentando Noemí. Hermanos, hermanas, a veces Dios va a comenzar esos nuevos capítulos poniéndonos a personas a nuestro lado que son fieles. Aunque nosotros lo veamos de manera rara en el aspecto de cómo puede ser que esta persona me vaya a ayudar, esa es la gracia de Dios. Para lo que el hombre es inútil, para Dios es útil. Y así fue la vida de Ruth. Entonces, ¿cómo es que Dios comienza un nuevo capítulo? Mandándole personas inesperadas, pero que son fieles. Luego nos saltamos al capítulo 2. Porque, como dije, la historia me muestra a una mujer que ha perdido no solo a su familia, sino su fe, su estabilidad. Porque una mujer casada puede experimentar seguridad porque tiene a su esposo, pero si lo pierde. Una persona, una mujer con hijos, sabe que puede perder a su esposo, pero tiene a sus hijos. Pero si no están, entonces la mujer empieza a experimentar inestabilidad, seguridad, pero ahí Dios también va a obrar. ¿Y cómo? No solo porque envió una persona, sino también envió provisión en medio de la necesidad. Cuando Dios inicia un capítulo en nuestras vidas nuevo, no solo nos va a enviar personas, sino nos va a enviar provisión. En el capítulo 2 encontramos que Ruth comienza a trabajar y ese trabajo va a bendecir la vida de Noemí. Pero aquí hay algo bien importante que hay que leerlo en el capítulo 2, verso 1. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vaya quedando. Quiero que note que hay un sentir de responsabilidad de parte de Ruth en poder ayudar. Ese es Dios ya proveyendo. Y luego va esta mujer, Ruth, a un campo. Y aquí empiezan las conexiones divinas. Empiezan aquello que nosotros llamamos casualidades, pero que en Dios no hay casualidades. Ruth va a parar a un campo, a un lugar. Y ese lugar va a conocer a un personaje que también va a ser usado por Dios para bendecir la vida de Noemí. Su nombre, Booz. ¿Quién es ese varón? Booz, en primer lugar, va a proteger a Ruth. La idea de Ruth era recoger las espigas. La idea de Booz era darle más que eso.
Entonces ahí es donde Noemí va a empezar a ver esa pequeña luz. Entonces aquí vemos que en este nuevo capítulo que Dios está empezando a obrar en la vida de Noemí y también está empezando a obrar en nosotros en este nuevo año, es porque debemos de tener la plena confianza que Dios empezará a suplir nuestras necesidades. Lo que Noemí nunca pensó que iba a suceder, empieza a suceder. Noemí ya se miraba enferma y sin comida. Dios ya tenía no solo a una Ruth, no solo a un Booz, tenía un campo, tenía una cosecha, porque Dios estaba empezando a escribir un nuevo capítulo. Y hoy quiero recordarle que hay provisión en este nuevo año para usted. Hay algo poderoso que el Señor nos va a permitir ver cómo Dios va a empezar a usar personas, situaciones. Esa es la forma como Dios nos suple. Dice amén. La historia continúa y damos el salto al capítulo 3. ¿Cómo es que Dios empieza a escribir una nueva historia en Noemí? No solo mandándole personas, no solo mandándole provisión, sino Dios empieza a restaurar. Y aquí nos vamos al capítulo número 3. Un día, dice el verso 1, Noemí habló con Ruth, su nuera: hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Espéreme un momento. Aquí hay algo que ha pasado. Aquí hay algo que Dios ha hecho en la vida de Noemí. ¿Se recuerda el capítulo 1? Ya no me llamen dulce. Llámenme, ¿cómo? Amarga. Vemos a una mujer que no quería saber nada de Dios y no quería saber nada de nadie. Para ella, su situación no tenía arreglo. Pero en el capítulo 3, la historia empieza a cambiar. Vea cómo progresivamente Dios no solo está cambiando su entorno, sino también está cambiando su actitud. La actitud es bien importante, estimado hermano. Voy a retornar al capítulo 2 y voy a leerles los siguientes 2 versículos. Vea usted a esta amargada diciendo lo siguiente: ¿dónde estuviste trabajando hoy?, le pregunta Noemí a Ruth. ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Usted y yo ya sabemos la respuesta. La respuesta es: Dios envió a un Booz. Ahora observe lo que va a decir Noemí en ese verso 19, capítulo 2. Que Dios bendiga mucho a quien tanto te ha ayudado. Aquí es donde la queja empieza a transicionar en alabanza. Ruth le contó, dice, a su suegra que había estado trabajando en el campo de un tal llamado Booz. Por eso Noemí le dijo: que Dios lo bendiga. Qué bueno es ese hombre con nosotras y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y de acuerdo a nuestras leyes tiene el deber de protegernos. Esta confesión da pie a lo que viene en el capítulo número 3. Porque en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 encontramos a una mujer que no tiene esperanza.
pero ahora empieza a ver la gracia de Dios. No que surja la gracia de Dios. La gracia de Dios ha surgido desde el capítulo número 1, que es la que le ha sostenido, como es la gracia de Dios que hasta ahora a nosotros nos ha sostenido en el año que se fue y el que nos sostendrá en año que estamos ya viviendo. Y entonces sucede que Ruth en el capítulo número 3 ya se preocupa por algo más. Ya quiere que Ruth viva contenta. Entonces en el capítulo 3 empieza Noemí a volver a hacer algo clave en este nuevo capítulo que no estaba haciendo en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. ¿Y sabe qué es? A planear, a creer. Porque le empieza a aconsejar a Ruth, porque ve que esta es una oportunidad que Dios está tomando para redimir no solo a Ruth, sino también a ella. Y reconoce que Booz es un instrumento de bendición. Significa que es en ese instante en que Noemí le va a aconsejar a Ruth, porque ella entiende que Dios va a hacer algo por ellas. Y aquí hay una lección poderosa para usted y para mí en este nuevo año. Porque cuando nosotros entendemos que Dios comienza un nuevo capítulo, la esperanza que parecía muerta vuelve a levantarse. Gloria a Dios, hermano, lo que usted no logró en años anteriores, en este nuevo año hay una gran puerta que se va a abrir, que Dios va a abrir a través de personas fieles, cercanas, pero también a través de provisión. Pero ¿sabe qué Dios va a usar? Su mente, su corazón, su fe, porque le va a hacer pensar, le va a hacer planear, le va a hacer creer. Y entonces usted se va a volver a levantar y va a empezar a entender: yo puedo alcanzar, yo puedo lograr, yo puedo hacer, porque ha entendido que un capítulo viejo se le fue, pero está surgiendo un nuevo capítulo. Dice amén. Bueno, vayamos a el siguiente capítulo, el capítulo número 4. Y es que aquí ocurre la restauración total. Observe por favor que en el capítulo 4 ya hay un matrimonio. En el capítulo 3 hay una planificación de matrimonio. En el capítulo 4 está la realidad. Se aterriza lo que fue una idea, ya se concreta. Pero quiero que leamos algo muy importante. Versículo número 13. Al poco tiempo, estoy en el capítulo 4, Booz se casó con Ruth y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí: bendito sea Dios, que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Quiera que cuando el niño crezca llegue a ser famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que 7 hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Noemí abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Ay, hermano, qué maravilloso es esto. Booz toma a Ruth por esposa, pero quiero que observe esto. Noemí, aquella Noemí del capítulo 1, del capítulo viejo, del año viejo, estaba vacía, pero comienza ella a ver en un nuevo capítulo que lo que
para ella era el final, solo era el comienzo de una nueva etapa. Ella pasó de la amargura al gozo, del lamento a la celebración. Y hay una alabanza profética de las mujeres, porque ellas dicen que ahora ella va a empezar una nueva experiencia. Como ve, Noemí toma al niño, vuelve a sonreír, recupera su dignidad. Hermano, hermana, Dios no solo nos va a restaurar lo que se ha perdido. El año pasado pudo haber usted perdido muchas cosas. Hoy vengo a recordarle a través de la palabra del Señor que sí, Dios permitió que se perdieran muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Lo mejor no está en lo que se perdió. Lo mejor está en lo que Dios le va a dar pronto. Dice usted amén a eso. Por eso es que en esta ocasión decidí ponerle título a este mensaje. El final de un capítulo es el inicio de otro. Se terminó un año. Bueno, dele paso a este nuevo año que seguramente va a traer grandes bendiciones. Ahora, yo quiero cerrar diciéndole con lo que el siguiente verso, el 17, nos habla. Dice, las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. Y a todos los amigos le decían, Noemí ya tiene un hijo. Obed creció y fue el padre de Jesé y el abuelo de David. Esta es la lista de los descendientes de Fares: Esrón, Ram, Aminadab, Nahasón, Salmón, Booz, Obed y David. Ahora, yo no quiero dejar pasar esta genealogía para unirla a un capítulo más adelante. Les leo el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Ahí hay un título que dice Genealogía de Jesucristo. Empieza Mateo diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí se está hablando la descendencia de Jesús. Empieza con Abraham en el verso número 2. Luego, en el verso capítulo número 5, se habla de Booz, que de Booz engendró de Ruth a Obed. Este es el de Noemí, el que está haciendo feliz a Noemí. De Obed nace Isaí. Isaí engendra al rey David. Y ahora damos un salto porque luego nos muestra una serie de nombres, hasta llegar al verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, aquí no termina esto que es extraordinario. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 3, verso 23, nos habla de la genealogía de Jesús del lado de María. Esto está, déjeme, en el verso 23 de Lucas, capítulo 3. Dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años y empieza diciendo que era hijo de Matat, de Leví. Bueno, llegamos por favor al versículo 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Aquí en el
el de Mateo empieza de abajo para arriba y en el de Lucas de arriba para abajo. ¿Por qué les estoy leyendo y estoy llevándolos a eso? Voy concluyendo. Aquí ya es el nuevo capítulo. Y lo que quiero decirle es que el nuevo capítulo para Noemí era mucho mejor y era más grande de lo que Noemí se imaginó. Padre de Isaí, abuelo del rey David, parte del linaje de Jesucristo. Dígame si eso no es muchísimo mejor al capítulo 1. Pero ¿cómo empieza esta historia? Noemí pensó que su historia ya no tenía sentido, porque solo estaba juzgando el momento. Muchos de nosotros, lamentablemente, etiquetamos nuestro futuro solo porque falleció alguien de nuestra vida, porque perdimos un negocio y pensamos que ya no podemos hacer más, porque tuvimos problemas y hubieron cambios y pensamos que ya no hay más oportunidades. ¡No! Quiero hoy, de parte de Dios, decirle, el final de ese capítulo es el inicio de uno nuevo. Dios lo que estaba haciendo en Noemí es que la estaba conectando con una historia de redención. Entonces quiero decirle que el capítulo que comienza después del dolor no solo le trae a usted una restauración de su gozo, de su ánimo, sino que va a impactar generaciones. Noemí regresó a Belén creyendo que todo había acabado, pero no pudo ver que Dios estaba escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo Dios para Noemí? Un nuevo capítulo de restauración, un capítulo de provisión, un capítulo de redención, un capítulo eterno. Y quiero decirle algo, lo que usted ha llamado Mara, Dios todavía lo sigue llamando Noemí. El final de un capítulo no es el final de la historia. El final del año pasado no es el final de la historia. Hay un capítulo nuevo que iniciar. Y es lo que Dios está empezando a hacer. Es el inicio de lo que Él aún no nos ha mostrado. Entonces, estimado hermano, estimada hermana, el final de un capítulo es el inicio de otro. El final del año pasado es el inicio de uno nuevo y de uno mejor. ¿Me deja orar por usted, estimado hermano? Señor amado, ¿cuántas veces miramos nuestra vida solo desde el dolor del momento y pensamos que ya no hay futuro? Actuamos como Noemí. Retornamos a esos lugares de nuestra historia con las manos vacías y con el corazón cansado, creyendo que todo ha terminado. Pero hoy reconocemos que tú eres el Dios que escribe capítulos nuevos, aun cuando sintamos que ya todo está terminado. Te entregamos nuestras heridas, nuestras pérdidas, nuestros temores de los años anteriores y confiamos en que tú puedes transformar la amargura, el gozo y la desolación en esperanza. Señor, enséñanos a esperar en tu fidelidad, a recordar que tu plan no se va a detener por mis amarguras y mis lágrimas, y lo que parece final es apenas el inicio de algo mayor. Gracias porque en Cristo tú me muestras que ninguna historia está perdida, que tú eres el autor que convierte la ruina en redención, la tristeza en canto. Y hoy descansamos en tu promesa y nos aferramos a la certeza de que tú sigues escribiendo nuestra vida con un propósito y con amor.
Te agradezco por este inicio de este nuevo año que nos trae una nueva esperanza y nos trae grandes bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.